Bien, vamos a ver. A ver, el siguiente tema es muy útil porque, de hecho, ya nosotros habíamos visto algo parecido, ¿no? Con el avanzar del curso. Por ejemplo, la forma en T, ¿no? La forma en T lo que hacía entre sus tantas funciones era justamente unir dos frases, ¿no? Se unían dos frases utilizando la forma en T de la primera acción para poder unir justamente dos, ¿cómo se dice? ¿No? Dos enunciados, dos frases de por sí, dos acciones más que todo. Ahora, pero esta forma en T tiende a sugerir, ¿no? que las acciones que se muestran en la frase son las únicas actividades que se realizaron. O, además de eso, también sugiere de que esas actividades son las que se realizaron, pero en ese orden. Por ejemplo, en esta frase que tengo aquí, no sé si me podrías ayudar, Ivonne, con la lectura, por favor. はい。osaka de kaimono o shite晩ご飯の食べます。Ok. A ver, aquí tenemos un ejemplo de frase, ¿no? Con la forma en T. Un ejemplo de frase en la cual hay dos acciones y para poder mencionar dos acciones, se utiliza la forma en T para no dividirla con el punto. Ahora, ¿qué sucede aquí? Esto relata lo que yo hice en Osaka, ¿no? En Osaka, kaimono shite, ban gohan o tabemasu. Fui de compras, perdón, voy de compras y voy a cenar, ¿no? Salgo a comer a cenar. Ahora, esto implica, este uso de la forma en T deja más o menos implícito el hecho de que esas fueron las dos acciones que yo realicé en Osaka. Que, y fui de compras y te fue a cenar. Y no solo eso, sino que deja entender que primero fui de compras y luego fui a cenar. Ahora, entonces, ¿cuál es el punto aquí? Para evitar este tipo de cosas, porque capaz no fue en ese orden, o capaz esto no fue lo único que yo hice en Osaka, hice más cosas. Para evitar esto, podemos utilizar la estructura Tari, Tarisuru, para indicar ejemplos de acciones que hemos hecho nosotros, pero no es una lista exhaustiva, o no da una sensación de que eso es lo único que hemos hecho, y mucho menos se da a entender de que en ese orden fue lo que realizamos, sino simplemente decimos cosas como ejemplos. Entonces, la misma frase de arriba la tenemos modificada con la estructura Tari, Tarisuru, que ahora vemos cómo se forma, pero la tenemos transformada en la frase de abajo. No sé si me podrías ayudar con la lectura, Alina-san. はい。Permítame. Sí, claro. Ay, no sé, perdón, no sé. Sería Un esta momentito. segunda. Osaka Ah, de, はい。Osaka de 買い Osaka. 物をしたり、晩ご飯を食べたりします。 Entonces, es la misma frase de arriba, es los mismos elementos, pero la diferencia es que utilizando la estructura tari, tarisuru en la segunda frase, en esta, estamos dejando en claro de que las acciones ir de compras y cenar no fueron las únicas que se realizaron, mucho menos en ese orden, sino que simplemente son mencionadas como ejemplos de las cosas que hemos hecho en Osaka. Y este es el punto principal de fuerza de la estructura Tari Tarisuru. ¿Ok? Entonces, vamos a ir viendo cómo se forma, o vamos a ir viendo cómo es que la creación de esta forma Tari ya la conocemos de la conjugación que ya hemos visto anteriormente, pero simplemente habría que prestar la atención a tener bien en claro el significado. ¿Vale? Ahora, vamos a ver la formación. Tenemos entonces aquí en este recuadro la estructura, ¿no? De cómo se forma la parte, o al menos, digamos, los elementos que conforman toda la estructura con Tari, Tarisuru. Ahora, la forma en Tari, Tarisuru es la forma corta pasada de los verbos que ya hemos visto. Ahora, por ejemplo, cuando teníamos taberu, la forma pasada corta, tabeta, ¿no? Cuando teníamos nomu,
Forma pasada corta, nonda. Es esa, ese ta, ese da, es lo que forma el tari, tarisuru. Simplemente habría que añadirle el ri a la forma corta pasada de un enunciado. ¿Ok? ¿Hasta aquí se va entendiendo? はい。Es por eso que tenemos aquí en la anterior, ¿no? Teníamos aquí shitari, ¿no? Y este ri es algo que añadimos nada más para poder usar la estructura. ¿Ok? Porque shitari es shita, que es la forma corta pasada de suru, y tabetari shimasu es justamente tabeta, la forma corta pasada de taberu. ¿Vale? はい。 Ahí. Entonces, aquí importante es que hay que prestar atención que el verbo auxiliar suru del final de frase, o sea, el último suru que tenemos aquí, el que estoy señalando con el cursor, este suru es en el cual va a recaer toda la parte principal del tiempo de la frase. ¿No? Porque como las otras estructuras están con la estructura con tari, a pesar de que estén en su forma corta pasada, no quiere decir que la acción haya sido ya pasada, porque es simplemente una estructura. Lo que nos va a dar a entender a nosotros si se trata de una acción presente, futura o pasada, va a ser la conjugación del último verbo auxiliar, que es el suru. Y, por ejemplo, si tenemos aquí, regresando al ejemplo, tabetari shimasu, ¿qué tiempo es este? Presente. Presente o también futuro, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Si tuviésemos aquí shimashita, ¿qué cosa sería? Pasado. El pasado, ¿no? Esta última parte va a ser la que nosotros nos dé la información necesaria para ver si es que lo que se acaba de comentar es una frase al presente, al futuro o al pasado. ¿Claro? Sensei, Ujú. por ejemplo, si tuviéramos 3 o 4 verbos, los primeros 2 o 3 terminarían en tari y ya el último, como dice el Sí, tarisuru. sí, exacto. Pero a ver, espera, porque ahí ya sería un poquito, a ver, sí sería correcto, pero sería un poco contrario a la función de tari tarisuru. No, tari tarisuru lo vas a utilizar para dar ejemplos, como máximo 2 o 3, sí, pero mientras menos ejemplos hayan, mejor. Porque como son justamente ejemplos, no tendría mucho Ujú. sentido luego llenar, ¿no? De 2 o 3 o 4, por ejemplo. No sé si me Ok. dejo entender. はい。 Ujú. Entonces, cuando tienes, por ejemplo, tú vas, no sé, qué sé yo, ¿no? Vas a Oaxaca, por ejemplo. En Oaxaca haces muchas cosas, ¿no? Que vas de turismo. Ahora, simplemente quieres mencionar un par de cosas de ejemplo que existe, ¿no? Dices, ¿no? Un par y ya está. Y con esa utilizarías tari, tarisuru. Pero atenta porque en el caso de que, por ejemplo, en Oaxaca solo vas porque te lleva a la universidad para un congreso, ¿no? Unas charlas. Y es lo único que haces, literal. Porque luego terminas y luego te regresas a donde vivas. En ese caso, pues vas a utilizar la forma en T o simplemente una frase en la cual utilices solo un verbo. Entonces, eso es lo que yo quiero intentar explicarles ahora. Lo que la forma en tari tarisuru existe y se lleva a cabo cuando se da acciones como ejemplo de cosas que hemos hecho en un determinado lugar, en un determinado espacio temporal, por ejemplo, pero no es algo exhaustivo. はい、ありがと Ujú. De nada. ¿Alguna otra duda? Yo, profe. Sí, te escucho. Entonces son todos Tari, no hay Dari. Claramente sí. Si la forma pasada corta es con da, va a ser da. Ujú. Porque recuerda Entonces, que esa última es la última sílaba de la forma corta pasada. ok. Ujú. Entonces, si por ejemplo Nomu sería no mi Dari ¿No? con D. Sí sería con D, pero está mal la conjugación. Pues no mu, Ujú. la MU se cambia por da. Ujú. ¿No? Nonda es la forma corta pasada. Sí, por ND. Recuerden que la forma corta pasada de los verbos se obtiene modificando
la base de E a A, la base T, por ejemplo, la forma en T de nomu, nonde. Tomamos esa y modificamos E por A, nonda. Ya tenemos forma corta pasada. Ok. Ujú. Entonces, Nondari. nondari sería, ¿no? Si es la primera acción. Ah, ok. Por ejemplo, en Oaxaca de nondari, shashino, ¿cómo sería la forma corta pasada de toru? Tota. Totta, perfecto, ¿no? Entonces quedaría Oaxaca de nondari, shashino tottari shimashita, o tottari shimasu, dependiendo de si es Ah, pasado, presente o futuro. ok. Sí. ¿Ok? Solo importante para todos, el segundo tari va siempre acompañado de suru. Siempre, siempre, siempre. ¿Ok? Que es el que dice que da el tiempo, ¿no? Y- Exacto. Sí, es el que nos indica, ¿no? El que nos da, nos sitúa allí en el tiempo. O de lo contrario, no tendríamos forma de saber si se trata de presente, pasado o futuro. Ok, ok. Ujú. Sí. ¿Alguna otra duda? No. De este tema no. Y de los demás tampoco. Ok. A ver, déjenme ver. Vamos a ir viendo entonces unos últimos ejemplos. ¿Quién me ayuda a leer aquí, por favor? Si quiere yo leo. Adelante. Dice, Shumatsu wa benkyou shitari to tomodachi to... Ay, no veo. Tomodachi to hanashitari shimashita. Ok. Ujú. ¿Cómo lo vas a traducir? Es el fin de semana estudié, o bueno, estudié Ujú. y platiqué con mi amigo, o hablé con Exacto. mi amigo. Ujú. Por ejemplo. Sí, hay que añadir el por ejemplo, ¿no? Porque esas son cosas, una lista no exhaustiva, entonces son ejemplos de cosas que has hecho. Ah, o sea, pudiste haber hecho jugar, digo, estudiar, hablar y hacer otra cosa, por ejemplo, hacer la Exacto. comida. Mm. Pues, a ver, la estructura de Tari Tari Suru implica que hay más. No es una lista Ujú. exhaustiva. Ujú. Es como Entonces, el, en la traducción tienes siempre que ponerle, no, por ejemplo, o entre otras cosas, o etcétera. es como, sería como el ya, la Exacto. partícula ya. Ah, Ujú. Exactamente. Pero en este caso con acciones, no con sustantivos. no con, ok, vale. Ajá. Vamos a leer la siguiente. はい。 Adelante. 踊ったり、音楽を聴いたりするのが好きです。 Ok. ¿Cómo lo traduces? Algunas cosas que me gustan son bailar y escuchar música. Exacto. Muy bien. Ujú. Odottari, ongaku o kiitari suru no ga suki desu. Bien. Veamos cómo esta estructura se sigue complementando con otras. Por ejemplo, habíamos dicho que es tari tari suru, ¿no? Aquí tenemos ki tari suru en la forma corta. ¿Por qué? Porque antes de utilizar el punto con gaski, se tiende a utilizar la forma corta antes, ¿no? En este caso utilizamos la partícula no. ¿Para qué? ¿Con cuál función? ¿Cuál es la función de esta partícula no aquí? De sustantivar al verbo. Para transformar todo lo que tiene antes como si fuese un sustantivo y ahora sí poderlo utilizar con la estructura Gatsky para decir, ¿no? Que me gustan cosas como bailar, escuchar música, entre otras. ¿Sí? Ujú. Mm. はい。 Ujú. ¿Alguna duda? いえ、 ¿No? Mm, Entonces, veamos aquí.
Yo aquí tengo algunas, tengo 6 ejercicios. Vamos a tener que describir qué cosa hicieron estas personas en su fin de semana. Entonces ya nos estamos situando en un tiempo pasado, ¿no? Utilizando tari, tari suru. Por ejemplo, si nos dicen que John vio templos en Kioto y luego fue al museo, entre otras cosas, vamos a decir, John-san wa otera o mitari, bijutsukan ni ittari shimashita. Utilizando la estructura tari, tari suru. Ay. ¿Quién inicia con la número 1? Aquí tenemos a nuestro ya conocido Takeshi-san. A ver, dice la número 1, que fue de campamento y luego también, perdón, y además fue fue manejando, no estuvo manejando, entre otras cosas. Mm, podría ser Takeshi-san Ujú, Kinpu ni Itari. ok. eh, Solo atenta que aquí es Kiampu, camping, Kianpu. Kiampu, Ah, ok. Kianpu ni Itari. Ujú. mm, ay, manejar no recuerdo bien. Tienes dos opciones aquí, ¿no? Doraibu suru o unten suru. Drive, Doraibu, Doraibu,はい。Shitari Mashita, Ujú. Shitari, Mashita. falta algo. Ah, Te está faltando una sílaba después del tari. Shitari Shitari, ni, no, 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 no. Recuerda que es tari, tari, suru. Entonces, tú me has dicho, la primera está bien, Kiampu ni tari, doraibu o shitari, estás aquí. Te falta la conjugación de suru a la forma pasada. Shimashita. Shimashita. Estabas comiendo solamente la primera shi. Eso era lo que Oh, faltaba. Ay. Ok, entonces aquí estaría bien, ¿no? Entonces, que Takeshi hizo cosas como irse de campamento, manejar, entre otras cosas. ¿Vale? ay. Ok, vamos a ver la 2. Ahora tenemos a nuestra amiga. Por favor. Sí, dame solo un momento. Ok. A ver, número 1 habíamos dicho Takeshi-san wa Campu ni Itari. Y la segunda acción era Doraibu Shitari Shimashita. Ok. Ok. Bien. Número 2. Tenemos a Kyoko. Kyoko preparó caramelos y jugó videojuegos en casa, entre otras cosas. ¿Quién se anima? Javier, María Fernanda, Saori. ¿Alguno? Hugo está insistiendo que pase a Aline. No sé si Aline quiere aceptar la invitación de Hugo. Aline no responde, Hugo. No sé cómo interpretar ese silencio.
Le da pena, le da pena. O está enojada. Ya. no sé. Igual ya le hice enojar. Ven, yo paso. Ok, adelante. Me pongo mis lentes que no veo bien. Sí, sí. Ya llegó María Fernanda, ya me había olvidado de su interacción. Tenemos nuevo sheet. Ahora, Tú, Gusano, adelante. pero para eso sí es que te habla esa Fernanda, ¿verdad? La que Mm. sigue. Dice Kioni. Kyoko, ¿Es el nombre? Kyoko. Sí, sí. Kyoko o ¿cómo se decía? Dulce Okashi, ¿no? Espera, pero entre Kyoko, ¿qué falta Kyoko? Kyoko wa. Kyoko-san wa. Kyoko-san wa. Ujú. Okashi Dulce en este caso puede ser ame. ame. Ujú, ame. Ametsukatari. Verbos, Tsukutari. sí, algo así, parecido. Ame Porque o, tsukuru, ¿no? exacto. Solo que tiene Tsukutari. pequeño tsu. Ajá. Tari. Tsukutari. Game. At home. En casa. Sería Ujú. de. El de marca ya el lugar, ¿no? Entonces primero deberías decir el lugar. Home. Ie. Uchi. Ujú. No sé cuál de las dos. Uchi. De Ujú. game o shimashita. Gemu. Gemu o. Game o Ujú. game o shitari shimasu ka. Shimashita. Así en el otro. Sí, está bien. Solamente que no es K, porque si lo pones con K se vuelve una pregunta. Es ta al final. Shimashita. Sí dije ¿Sí? ta, ¿no? Dijiste K. Por eso te Chale. corrijo. Hi, hi. A ver, entonces quedaría todo. Kyoko-san wa ame o tsukutari, uchi de game o shitari shimashita. ¿Quieres está? Entonces shitari y luego shimashita. Ok. Sí, porque Sí, recuerda ya. que el segundo tari va acompañado de suro. Ok. ¿Ok? Ok. Actividad para mañana. De las 3 a las 6, todos por favor intenten hacerla. Sobre todo porque no está tan compleja. Solamente habría que poner en práctica la parte de la conjugación a la forma corta pasada. Si olvidaron cómo está o dónde encontrarla, creo que en el grupo, en su debido momento, alguien envió las capturas. Entonces, ahí las tienen también. Y si hay alguna palabra que no conocen o que no recuerdan, inténtenla ver en el archivo que les compartí de vocabulario, lo que ahí está absolutamente todo lo que estamos usando en clase. ¿Preguntas? No. ¿No? ¿Sí? Bueno, yo no. Uno no sube las diapositivas, las últimas, Falta, ¿verdad? chicos. Creo que faltan varias, ¿no? Pues no sé cuántas, creo que nos No, quedamos porque en la Ve bien. 19. Ok, sí, faltan varias. Faltan 20, 21, 22 y hasta que es 23. Se quedó en la 19. Es que, de hecho, yo las he estado transcribiendo y Ujú. las he estado estudiando. No es que no quiera, pero No, pues no te preocupes. A ver, si me hacen las- acuerdo, si me envían la ahí un 19 la mensaje. 24. Ok, perfecto. Entonces las voy a compartir. Ahora, avísenme por favor. Recuérdenme lo de aquí si alguien puede en una hora y yo voy a intentar publicárselas hoy mismo. ¿Vale? Ay, Va. fíjate. Ok. Bien, chicos, que tengan una bonita semana. Nos estamos viendo mañana. No se olviden, por favor, de la actividad. ¿Vale? Matashita. Ay, Arigato. Matos. Chao, chao. Chao, chicos.